Pensando en este año, hay un desierto famoso y es el desierto de Atacama, porque es uno de los desiertos más secos del mundo. Sin embargo, el desierto de Atacama, cuando caen lluvias inesperadas, florece. Y esto es extraordinario, ¿verdad? Porque uno diría, ¿cómo va a florecer algo en un desierto tan seco? Pero así es de maravilloso, ¿verdad? Y yo creo que eso mismo es lo que Dios hace con nosotros cuando nos toca atravesar desiertos. Aún en medio de lo más difícil, aún en medio de lo peor, Dios es capaz de hacernos florecer. Dice amén. Yo estoy convencido de ello. Y el año 2026, el próximo año, creo yo que es un año precioso, un año trascendental donde Dios va a bendecir nuestras vidas. Y Dios, hermanos, tiene una forma peculiar de actuar, porque cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos el caso de un hombre y muy famoso el caso, ¿no? Porque saca al pueblo de Israel de Egipto, llegan frente al mar y de pronto frente al mar ya no hay camino, ya no hay para dónde, o los egipcios o las aguas, y ¿qué hacían? Pero Dios, nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, es el Dios que abre caminos, es el Dios que hace caminos, no los abre, los hace donde no existen, donde no hay posibilidad alguna. Dios hace caminos. Y yo creo que así es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lugares secos que se van a convertir en jardines, hermano. Lugares de dolor, de tristeza, que Dios los va a transformar en cosas buenas para su gloria y para la alegría nuestra. Yo lo creo. Isaías 43:19, texto conocido, dice, está ahí en las pantallas: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire qué versículo tan interesante, porque uno suele escuchar a la gente decir, no, lo que sucede es que Dios abrió una vez el mar allá para su pueblo Israel, pero ¿será que lo puede abrir para mí? Y lo que yo entiendo de parte de Isaías es que sí, Él lo va a hacer otra vez, dice. Él va a abrir de nuevo el mar, Él va a abrir de nuevo las aguas, Él va a abrir de nuevo los ríos, Él nos va a dar una nueva bendición, nos va a mostrar un camino donde nosotros creemos que ya no hay. Amén. Porque Él es el que abre camino donde no hay. Y Dios, hermanos, crea sendas nuevas en lugares imposibles, donde ya tú dijiste de plano, hoy sí, aquí ya me planché porque ya no hay para dónde. Ahí Dios te va a mostrar nuevos caminos. Amén. Y así precisamente donde leímos, el Señor abre camino en el mar. Isaías 43:16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dios, hermanos, tiene un historial, Dios tiene una reputación de abrir caminos donde no hay, de mostrar caminos nuevos donde ya no los vemos. Esa es la reputación de nuestro Dios. Así es que si usted se ha encontrado en un lugar difícil, en un lugar complicado, yo hoy quiero decirle que no se preocupe, porque el Dios que usted y yo tenemos es el Dios que nos muestra caminos cuando nosotros pensamos que ya no hay posibilidad, que ya no podemos avanzar, que ya nuestra vida no puede cambiar, que ya esa enfermedad no tiene solución, que ya ese problema, que esa deuda, que esa necesidad ha llegado al límite. Ahí es donde Dios es especialista en obrar. Dice amén. Nuestro Dios es especialista en hacer las cosas imposibles. Dice amén. Y cuando no encontramos salida, Dios ya tiene una preparada. Éxodo 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase
por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios abrió el mar Rojo delante del problema que enfrentaba su pueblo Israel. Delante de tu necesidad, Dios va a abrir también. Tu necesidad, la circunstancia difícil no limita a Dios, solo lo pone creativo. Tu necesidad hace que Dios cree una nueva forma de solucionarse. Porque ese es tu Dios, es un Dios todopoderoso, es un Dios que hace las cosas imposibles. Los caminos de Dios no son los nuestros, hermano. Nosotros a veces queremos que Dios actúe así. Y si Dios me va a ayudar, entonces que pase esto. Y limitamos a Dios con nuestra actitud. Porque Dios, hermanos, no está limitado como nosotros estamos limitados. Sus caminos no son como los nuestros, pero sí, lo que sí es cierto es que siempre son mejores que los nuestros. Lo que yo pensé a veces no está tan bien, y lo que Dios pensó para mí está mucho mejor. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, entonces, que sus pensamientos y sus caminos son mejores, son más altos, tienen mejor expectativa de triunfo que los nuestros. Eso es lo que dice la Biblia. Si no lo ves ahora, no te preocupes, no tienes que hacer nada, solo tienes que confiar. Dios está obrando, hermanos, a otro nivel, a ese nivel donde nosotros no vemos, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él lo está haciendo aunque tú no lo veas, pero sí es necesario que tú lo creas, porque para el que cree todo le es posible. Entonces, nuestro Dios, lo imposible lo hace posible, porque lo imposible es el escenario perfecto para los milagros. Cuando uno ya dice no se puede, ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios hace cosas extraordinarias, ahí es donde Dios cambia las circunstancias, ahí es donde Dios cambia los diagnósticos médicos, ahí es donde Dios cambia las leyes, ahí es donde Dios cambia las cosas legales y las pone a nuestro favor, hermano. Dios usa lo imposible para mostrar su poder. Lucas 18, 27 dice, palabras de Jesús, y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El 2026 no va a ser definido por lo que tú puedes o por lo que yo puedo. El 2026 va a ser definido por lo que Dios hace, no por lo que puede hacer, porque Él lo hace todo el tiempo, y nosotros, hermano, estamos a veces como al margen, como queriendo hacer nuestra voluntad, y Dios se está moviendo de otra forma. Lo que estoy diciendo es: Dios usa lo imposible, y ahí nos muestra que Él es todopoderoso. Y cuando nosotros llegamos al límite, cuando ya no podemos hacer nada, cuando decimos de verdad ya no puedo, ahí Dios aparece haciendo cosas extraordinarias. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo digo ya no puedo, ahí el Señor me toma y me levanta. Ahí Él me agarra y me saca del lodo, hermanos. Ese es nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. El milagro no va a ocurrir con tus fuerzas, el milagro va a ocurrir por tu dependencia de Dios. Cuando tú digas: Señor, yo ya no puedo, pero me agarro de tu mano. Si ya no puedes nadar, pero te están diciendo: yo te ayudo, entonces agárrate de esa mano poderosa, hermano. ¿Sabe que eso me recuerda aquella
historia que se ha contado tantas veces. Un hombre cae al agua y se está ahogando. Y de repente pasa una lancha y le dice, súbase. Y él dice, no, Dios me va a ayudar. Y luego pasa alguien en una moto de agua y le dice, súbase. Y dice, no, a mí Dios me va a ayudar. Hermano, así somos nosotros muchas veces. Dios nos está diciendo, agárrate. Y nosotros decimos, no, estoy esperando otra cosa. Dios me va a ayudar de una manera diferente. Y no entendemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Que Él nos mandó una persona para que nos ayude. Que Él está utilizando una circunstancia para que salgamos adelante. Que Él está utilizando un médico para que llegue la sanidad a nuestro cuerpo, hermano. Lo que estoy diciendo es que Dios empieza a obrar cuando nosotros llegamos al límite, cuando ya no podemos más. Ahí aparece la mano del Señor para levantarnos, para ayudarnos, para decirme, no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. Y cada imposibilidad que nosotros atravesamos, hermanos, es una invitación a confiar en Él. Cuando tú dices, de verdad que ahí sí no sé qué voy a hacer, entonces confía en Dios. Entonces confía en Dios. Entonces confía en Dios, porque cuando tú confías en Él, cuando tú dependes de Él, activas la fe para el poder de Dios que venga y se manifieste en tu vida. Pero cuando somos tan autosuficientes, hermano, entonces limitamos a Dios. Entonces Dios no se mueve. Tenemos que aprender a confiar en Él. Hebreos 11:1 dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe ve lo que todavía no se ve. La fe ve lo que aún no es visible con los ojos físicos. Hermano, Dios nos invita a esperar lo nuevo que Él tiene para nosotros en el 2026. Bueno, yo creo que desde ya, pues, porque no vamos a decir, no, todo lo nuevo va a empezar hasta enero 1. No, quizás Dios ya empezó a obrar en su vida y está bien, pero lo que estoy diciendo, la invitación que yo le tengo es que usted tiene que confiar en Dios, esperar las cosas buenas de Dios, visualizar la bendición de Dios para usted, para su familia. Ese es el desafío, porque nosotros nos decimos creyentes, ¿sí o no? ¿Son creyentes ustedes? La característica del creyente es creer, es creer, es creer, es tener fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por supuesto, el fruto que como hijos de Dios, el fruto que nosotros como hijos de Dios tenemos es fe. Así dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe. Fruto que nosotros como hijos de Dios tenemos es fe. Y el futuro de los hijos de Dios no depende de las circunstancias, depende de su fe. Depende de agarrarse de las promesas de Dios, depende de visualizar las cosas que Dios ha propuesto para nosotros. Amén. No dependemos de lo que nos rodea, sino más bien dependemos de su palabra. Y eso lo dijo el Señor, se recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no dependemos de lo que está a nuestro alrededor, dependemos de la palabra de Dios. Debemos de llenarnos de fe en la palabra de Dios. Vivimos de toda palabra que sale de su boca. Hermano, tu 2026 no depende de la economía. Tu 2026 no depende de la política. Tu 2026 no depende de la estadística. Tu 2026 depende de lo que Dios dice que tú crees
de lo que Dios habla y tú lo crees, de eso depende nuestro 2026, hermanos. Dios ha dicho que nos va a bendecir. Dios ha dicho que vamos a ser cabeza y no cola. Dios ha dicho que Él se manifestará y nos va a sostener y nos va a levantar. Y yo lo creo, hermano, y lo tengo en mi corazón. Amén. Dios, hermano, Dios dirige tus pasos y así va a asegurar tu futuro. Si haces lo que tú quieres, no te va a ir tan bien. Es que a veces, hermanos, nosotros pensamos que la obediencia es dura y es mala, pero la obediencia a Dios es buena, hermano, porque Dios sabe los planes que tiene acerca de nosotros, ¿sí o no? Planes de bien, planes de paz, planes de bendición, planes de prosperidad, pero nosotros nos ponemos necios y desobedientes. Y Dios está diciendo por este lado y no, pero yo me quiero ir por este lado. Y Dios dice con esta persona y el otro dice no, yo me quiero ir con aquella otra. Hermanos, si no le obedecemos a Dios, estamos en problemas. Dios tiene que dirigir nuestros pasos y así nuestro futuro va a estar asegurado. Así nuestro 2026 va a estar seguro. ¿Dónde? En las manos de Dios, hermano. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, muchos pensamientos hay en la mente, en el corazón del hombre, pero la voluntad de Dios es la que se lleva a cabo. Hermanos, seamos obedientes con el Señor. El hombre planea, pero Dios dirige. Así debemos de pensar, darle lugar a Dios, incluso cuando el panorama parece malo, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Hermano, debemos de seguir confiando. Y si Dios te dijo que lo hicieras, hermano, entonces sostente ahí, porque ahí te va a bendecir Dios, ahí te va a bendecir Dios, ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a proveer, pero tienes que obedecer. Sabe que yo pienso muchas veces en la gente dueña de las empresas. Bueno, digo, aquí está Daniel, aquí está Luis y bueno, no saben los dueños de las empresas. Yo decía, qué responsabilidad la de los dueños de las empresas, porque tienen quizás 10, quizás 20, quizás 100 empleados. Y esos 100 empleados dependen de ellos, de esa empresa. Pero esa empresa depende de que este empresario esté dispuesto a serle fiel a Dios, a ser correcto, a ser obediente con Dios, porque entonces va a traer la bendición de Dios y entonces se van a abrir las puertas de bendición y la bendición de Él va a descender, dice la palabra, hasta que sobreabunde. Es como el padre de familia. El padre de familia, qué responsabilidad la del padre de familia. A veces por ahí lo critican, a veces por ahí hablan mal de ellos, pero tienen una tremenda responsabilidad encima. Tienen que ser obedientes a Dios, porque si ellos obedecen a Dios, entonces van a hacer que la bendición de Dios, que enriquece pero no añade tristeza, venga sobre él y sobre toda su casa. Pero si no, pero si dice, no, yo voy a tomar mi camino como a mí me dé la gana, entonces no va a traer esa bendición para su casa. Lo que estoy diciendo es que debemos dejar a Dios dirigir nuestros pasos, porque entonces nuestro futuro estará asegurado. Por último, quiero decirle que Dios obra para bien en todo lo que nosotros enfrentamos. ¿Ya? Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas, hasta esa que yo digo, pero ¿cómo me va a ayudar eso a mí? Pero ¿cómo me va a ayudar esto a mí? Hasta eso que parece tan difícil, Dios dice, todas las cosas le ayudan a bien.
Y otra versión dice, todas las cosas son ordenadas y colaboran para el bien de los que aman a Dios. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirle al fin de cuentas? Todo coopera para el bien de quienes aman a Dios. Aún los desiertos se van a convertir en jardines, hermano. Aún en ese momento tan difícil, ahí Dios te va a hacer florecer. Amén, 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 amén. Yo lo creo, van a florecer oasis de amistad. Amén. En medio del desánimo, en medio de la escasez, en medio de la confusión, de las puertas cerradas, hermanos, sueños detenidos, luchas interminables, ahí vamos a florecer. Me quedé sin músicos, creo yo. Sabe que en el año 91, hace apenas un par de años, ¿verdad? Estaba yo en mi camino y en mis cosas cuando apareció Dios en mi camino. Dios con forma de Susi, ¿verdad? Porque ella ya les ha contado tantas veces cómo ella empezó a buscarnos y a querernos invitar, y Dios apareció en mi camino. Y recuerdo que en ese tiempo yo había tenido algunos conflictos internos conmigo mismo, porque yo decía, ya no quiero seguir como estoy y necesito una diferencia. Y en eso apareció ella diciendo, y me recuerdo que un día estaba yo bien borracho, alcoholizado, sentado en la esquina de la novena calle y tercera avenida. Ahí hay una gasolinera Shell, de hecho, pero estaba, el rótulo lo quitaron y habían dejado solo el lugar para que yo me sentara ahí. Llegué yo y estaba muy decepcionado, muy triste y diciendo, ya no quiero estar así. Necesito una diferencia en mi vida. Y ahí llegó el Señor por medio de ella y me impulsó a buscarlo, a estar en su presencia. Y encontré un nuevo camino, un camino que Él ya tenía preparado. Y empecé a conocer al Señor y a andar con Él. Y empecé a servirle a Él. Y empecé a desear estar en su presencia todo el tiempo. Era tanto que a mí me tenían que sacar de la iglesia, hermano. Yo me mantenía en la iglesia y a mí me decían, ya váyase, vaya a buscar trabajo, vaya a hacer otra cosa. Porque llegaba el ayuno, llegaba la vigilia, llegaban los cultos. Y entonces empecé a buscar un trabajo y dejé de llegar todo el tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor tiene caminos sorprendentes, hermano. Y Él me mostró un nuevo camino. Y Él abrió un nuevo camino para mí. Y me hizo florecer en medio del desierto. Y yo creo que Dios te va a hacer florecer, hermano. No importa en qué circunstancias.